¿Hasta cuándo vas a seguir siendo prisionero de tu propia mente agitada, dejando que pensamientos inútiles consuman tu energía y destruyan tu paz interior mientras la vida pasa frente a tus ojos? El sobrepensamiento te está robando el presente, llenándote de ansiedad constante, impidiéndote tomar decisiones claras, agotando tu fuerza vital y convirtiéndote en esclavo de tus propios miedos imaginarios. Detente ahora mismo y reconoce esta verdad: ningún gran hombre o mujer en la historia logró su grandeza atrapado en el laberinto de pensamientos interminables. Lo que estás a punto de aprender no son simples consejos de autoayuda, sino principios inmutables que han transformado a generaciones de filósofos, emperadores y guerreros a lo largo de 2 milenios. Tienes un propósito mayor que ser devorado por tus preocupaciones triviales. La mente que Marco Aurelio cultivó entre batallas y responsabilidades imperiales está al alcance de tu mano. Quédate aquí, no como espectador pasivo, sino como aprendiz dispuesto a forjar una mente inexpugnable como la de los estoicos. Ahora mismo, comenta con estas palabras: decido actuar con claridad, abandono el sobrepensamiento y me convierto en dueño de mi mente. Al escribir estas palabras, no estás simplemente dejando un comentario, estás declarando ante ti mismo y el universo la persona en quien te estás transformando a partir de este momento. El control mental que Marco Aurelio dominó será tuyo si tienes el valor de reclamarlo. Lección 1. Transmuta la carencia en gratitud para silenciar la mente. La mente humana, ese prodigio evolutivo capaz de crear civilizaciones y descifrar los misterios del cosmos, contiene también una inclinación traicionera. Nos conduce invariablemente hacia lo que nos falta, lo que podría fallar, lo que aún no hemos conseguido. Esta tendencia no es accidental, sino el resultado de mecanismos de supervivencia que nos mantuvieron alerta ante peligros y carencias durante milenios. Sin embargo, lo que una vez nos protegió, ahora nos tortura con un hambre insaciable por un futuro mejor o un pasado diferente. El exceso de pensamiento florece en el terreno fértil de la insatisfacción. Nuestra atención, cual agua que busca el cauce más profundo, fluye naturalmente hacia las grietas de nuestra existencia, las ausencias, las pérdidas, las imperfecciones. En este estado de carencia perpetua, la mente no encuentra descanso. Como un centinela obstinado, escruta el horizonte buscando amenazas que quizás nunca lleguen, soluciones a problemas que aún no existen. Séneca, ese agudo observador del alma humana, comprendió esta paradoja cuando escribió: la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin dependencia ansiosa del futuro. En estas palabras yace una revelación transformadora: nuestra libertad mental no depende de alcanzar un estado futuro de perfección, sino de reconocer la abundancia que ya existe en el momento presente. La gratitud es el antídoto natural al veneno del sobrepensamiento. No es una técnica artificial ni un ejercicio forzado, sino un cambio fundamental en la dirección de nuestra atención. Es girar la mirada desde el abismo de lo que falta hacia el tesoro de lo que ya es. Este giro no es trivial. Representa una revolución en nuestra economía mental, transformando la escasez en abundancia con el simple acto de reconocimiento. La práctica de la gratitud comienza con lo ordinario, con esos milagros cotidianos que pasamos por alto en nuestra búsqueda de lo extraordinario. El sabor del café en la mañana que despierta nuestros sentidos, la textura del aire fresco que llena nuestros pulmones, la presencia silenciosa de un ser querido que nos acompaña sin condiciones. Estos momentos, aparentemente insignificantes, contienen la esencia misma de la vida que tanto anhelamos experimentar plenamente. Cuando cultivamos el hábito de identificar 3 elementos de gratitud cada día, estamos reconfigurando los circuitos neurales que determinan hacia dónde fluye nuestra atención. No se trata de negar el sufrimiento o las dificultades reales, sino de ampliar nuestro campo de visión para incluir también lo que funciona, lo que florece, lo que permanece intacto incluso en medio de la adversidad.
La gratitud no solo silencia temporalmente el ruido mental, transforma gradualmente la naturaleza misma de nuestra conversación interna, donde antes existía un diálogo de carencia, no tengo suficiente, no soy suficiente. Ahora emerge un reconocimiento de la plenitud. Tengo exactamente lo que necesito en este momento, soy completo tal como soy ahora. Esta nueva narrativa no es una ficción consoladora, sino el reconocimiento de una verdad más amplia que incluye tanto nuestras limitaciones como nuestras posibilidades. Con el tiempo, este cambio de perspectiva altera fundamentalmente nuestra relación con los desafíos de la vida. Ya no son amenazas a nuestra felicidad, sino oportunidades para profundizar nuestra apreciación de lo que permanece constante en medio del cambio. La práctica consistente de la gratitud construye una base de contentamiento que, como una casa edificada sobre roca, permanece estable incluso cuando las tormentas de la vida arrecian. En esencia, la gratitud es un acto revolucionario en un mundo que nos empuja constantemente hacia la insatisfacción. Es declarar nuestra independencia de la tiranía del más y mejor para habitar plenamente el único momento que realmente poseemos ahora. En este espacio de reconocimiento, la mente agitada por el exceso de pensamiento encuentra finalmente un lugar de descanso, un hogar en el presente donde la vida sucede en su esplendor ordinario y extraordinario. Lección 2. Acepta la fugacidad de todo para liberar tu mente. Existe una tendencia profundamente arraigada en nuestra naturaleza, nos aferramos a nuestros pensamientos como si fueran posesiones permanentes, verdades inmutables que definen quiénes somos. Este apego crea una ilusión de solidez en un universo caracterizado por el flujo constante, por la transformación incesante de todas las cosas. Esta resistencia al cambio, este intento de solidificar lo que es por naturaleza fluido, está en la raíz misma de nuestro sufrimiento mental. La mente que sobreprocesa es como un río que ha sido represado, donde las aguas que deberían fluir libremente se estancan, se vuelven turbias y pierden su vitalidad natural. Los pensamientos, que por su naturaleza deberían ser visitantes temporales en el paisaje de nuestra conciencia, se convierten en residentes permanentes, ocupando espacio mental sin contribuir a nuestro bienestar. Epicuro, cuya sabiduría ha resonado a través de los siglos, nos ofrece una perspectiva liberadora cuando nos dice: quien teme a la muerte nunca hará nada digno de un hombre que está vivo. Aunque sus palabras pueden parecer inicialmente distantes de nuestra lucha con el pensamiento excesivo, contienen una verdad esencial: el miedo a perder, ya sea la vida o un pensamiento, nos paraliza, nos impide vivir y pensar con libertad. La impermanencia, ese principio fundamental que los estoicos comprendieron profundamente, no es una sentencia trágica sino la condición que hace posible toda belleza, todo crecimiento, toda transformación significativa. Así como las estaciones cambian y los ríos fluyen, nuestros pensamientos están destinados a surgir, desarrollarse y finalmente disolverse, dejando espacio para nuevas experiencias mentales. Aceptar la naturaleza transitoria de nuestros pensamientos no significa renunciar a ellos indiscriminadamente, sino reconocer su verdadera naturaleza como eventos mentales temporales, no como definiciones permanentes de nuestra identidad o realidad. Esta comprensión crea un espacio de libertad, donde podemos relacionarnos con nuestros pensamientos, no como verdades absolutas que debemos defender a toda costa, sino como perspectivas parciales que iluminan aspectos de nuestra experiencia. La práctica de soltar no es un acto de debilidad, sino de profunda sabiduría. Requiere el coraje de abrir las manos que se han cerrado alrededor de ideas que hemos confundido con nosotros mismos. Es un acto de fe en nuestra capacidad de existir plenamente incluso cuando renunciamos a la ilusión de control que el pensamiento excesivo nos proporciona. Para cultivar esta capacidad de soltar,
podemos emplear la visualización como un puente entre la comprensión intelectual y la experiencia directa. Imaginar nuestros pensamientos como hojas que flotan en la superficie de un río, observándolas pasar sin intentar alterar su curso, nos permite experimentar concretamente esa distancia liberadora entre nosotros y el contenido de nuestra mente. Quizás visualizamos nuestros pensamientos como nubes en el cielo, reconociendo que por muy oscuras o amenazantes que parezcan, no son más que formaciones temporales que inevitablemente se transformarán y darán paso a la claridad inherente del cielo que las contiene. Esta práctica no es una mera técnica de relajación, sino un entrenamiento en el arte de vivir en armonía con la naturaleza transitoria de todas las cosas. Con el tiempo, esta práctica consistente transforma nuestra relación con el pensamiento. Ya no somos esclavos de cada idea que surge en nuestra conciencia, ni víctimas de los patrones de rumiación que antes nos atrapaban en ciclos interminables de análisis. En su lugar, encontramos una nueva libertad, la capacidad de pensar sin ser dominados por nuestros pensamientos, de sentir sin ser arrollados por nuestras emociones. Este espacio interior, esta tranquilidad que descubrimos, no es una conquista que debamos defender, sino un recordatorio de lo que siempre ha estado presente, oculto bajo el ruido del pensamiento excesivo. Es nuestra naturaleza esencial, ese cielo expansivo que permanece inalterado, incluso cuando las tormentas de pensamiento más intensas atraviesan nuestra conciencia. Abrazar la impermanencia es, en última instancia, un acto de profunda confianza en la vida misma. Es reconocer que así como podemos soltar un pensamiento y sobrevivir, también podemos enfrentar las inevitables pérdidas y transformaciones que la vida nos presenta sin perder nuestra integridad esencial. Es descubrir, en las palabras del poeta Rilke, que la vida siempre tiene razón, incluso cuando su flujo constante desafía nuestro deseo de permanencia. Lección 3. Concentra tu esfuerzo en la acción, no en el resultado incierto. El pensamiento excesivo encuentra su refugio predilecto en el territorio de lo que podría ser. Como un arquitecto obsesivo, nuestra mente construye elaborados edificios de posibilidades futuras, estructuras mentales tan detalladas y convincentes que casi olvidamos que solo existen en nuestra imaginación. Esta proyección constante hacia adelante, hacia resultados que aún no existen, nos roba la presencia necesaria para actuar con claridad en el momento actual. Somos hijos de una sociedad que venera los resultados por encima del proceso, que celebra el destino más que el viaje. Esta mentalidad nos ha condicionado a creer que el valor de nuestras acciones reside exclusivamente en sus consecuencias, en el éxito visible y cuantificable que producen. Bajo esta presión, no es sorprendente que nuestra mente se convierta en un campo de batalla, donde infinitas contingencias luchan por nuestra atención, paralizándonos con el miedo al fracaso o la incertidumbre. Epicuro, con la claridad que caracteriza al pensamiento estoico, nos indica un camino diferente. No expliques tu filosofía, vívela. Esta exhortación contiene una sabiduría profunda que trasciende lo académico para tocar la esencia misma de cómo habitamos nuestras vidas. No nos pide que abandonemos los objetivos o que renunciemos a nuestras aspiraciones, sino que comprendamos dónde reside realmente nuestro poder en la calidad de nuestras acciones, no en sus resultados. La distinción es sutil pero transformadora. Los resultados de nuestras acciones están invariablemente influenciados por innumerables factores que escapan a nuestro control. Las decisiones de otros, las circunstancias cambiantes, el flujo impredecible de eventos que constituye la vida colectiva. Cuando atamos nuestra paz mental a estos resultados inciertos, entregamos las llaves de nuestra tranquilidad a fuerzas externas que no podemos gobernar. El estoicismo nos invita a una revolución en nuestra forma de valorar la acción humana. El mérito de lo que hacemos no reside en el resultado final, sino en la intención, la integridad y la excelencia con la que ejecutamos cada acto. Un arquero puede practicar durante años para perfeccionar su técnica, pero una vez que la flecha abandona el arco,
su trayectoria ya no está bajo su control. Sin embargo, la maestría del arquero no disminuye si la flecha no da en el blanco debido a una ráfaga de viento imprevista. Esta reorientación de nuestra atención desde los resultados hacia el esfuerzo tiene un efecto liberador inmediato en nuestra mente. En lugar de dispersarnos en 1000 escenarios hipotéticos, nos anclamos en la única pregunta verdaderamente relevante: ¿estoy actuando ahora con la mejor de mis capacidades? ¿Estoy siendo fiel a mis valores en este momento presente? Esta concentración disipa la niebla del pensamiento excesivo y nos devuelve a la claridad de la acción consciente. Para integrar esta enseñanza en nuestra vida cotidiana, debemos practicar la redirección consciente de nuestra atención. Cada vez que nos encontremos atrapados en el laberinto de preocupaciones sobre resultados futuros, podemos traer nuestra conciencia de vuelta al único punto donde tenemos verdadero poder: el esfuerzo presente. Esta práctica, como cualquier disciplina valiosa, requiere paciencia y consistencia, pero sus frutos son inmediatos. Al centrar nuestra atención en el esfuerzo en lugar del resultado, transformamos radicalmente nuestra experiencia del trabajo y de la vida misma. Tareas que antes abordábamos con ansiedad por su resultado incierto, se convierten en oportunidades para expresar nuestra excelencia, independientemente de cómo sean recibidas. Conversaciones que antes evitábamos por miedo a la respuesta del otro, se transforman en expresiones auténticas de nuestra verdad, sin ataduras a expectativas específicas. Esta libertad para actuar sin la carga del resultado esperado no nos hace indiferentes al mundo, por el contrario, nos permite participar en él con mayor plenitud y autenticidad. Paradójicamente, cuando liberamos nuestra acción de la obligación de producir resultados específicos, a menudo logramos mayores cosas de las que hubiéramos conseguido desde la prisión del pensamiento excesivo. El camino deja de ser un simple medio para alcanzar un destino y se convierte en una expresión de quiénes somos, un testimonio viviente de nuestros valores y compromisos más profundos. Cada paso en este camino no es meramente instrumental, sino valioso en sí mismo, una manifestación concreta de nuestra determinación de vivir con integridad y propósito en un mundo donde los resultados siempre serán inciertos. En última instancia, esta lección nos invita a una forma de vida donde el mérito no reside en lo que conseguimos, sino en cómo caminamos, no en los aplausos que recibimos, sino en la verdad que encarnamos, no en las victorias que acumulamos, sino en la dignidad con la que enfrentamos tanto el éxito como el fracaso. En este modo de existencia, el pensamiento excesivo pierde su poder, reemplazado por la serena certeza de que lo único verdaderamente bajo nuestro control es la integridad de nuestras acciones en el momento presente. Lección 4. Reconquista tu espacio mental mediante la acción deliberada. Nuestra mente moderna se ha convertido en un paisaje sobrepoblado, un territorio donde pensamientos, preocupaciones y ansiedades compiten ferozmente por nuestra atención limitada. Es como si tuviéramos docenas de ventanas abiertas simultáneamente en el navegador de nuestra conciencia, cada una reproduciendo su propio contenido a un volumen ensordecedor. Esta cacofonía mental no es un estado natural, es el resultado de un mundo que valora la multitarea y la disponibilidad constante por encima de la concentración profunda y la presencia auténtica. El pensamiento excesivo prospera en este entorno fragmentado, alimentándose de nuestra dispersión y multiplicándose en los espacios vacíos de nuestra atención dividida. Como plantas invasoras que colonizan un jardín descuidado, los pensamientos redundantes e improductivos se extienden hasta ocupar cada rincón disponible de nuestra conciencia, sofocando las flores más delicadas de la intuición, la creatividad y la paz interior. Séneca, ese maestro de la sabiduría práctica, nos recuerda que la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin dependencia ansiosa del futuro. Sus palabras nos ofrecen no solo un diagnóstico de nuestra aflicción contemporánea, esa incapacidad de habitar plenamente el momento presente, sino también la dirección hacia su remedio, recuperar el control de nuestra energía mental,
a través de la acción deliberada en el ahora. Tomar el control de nuestra mente no significa suprimir los pensamientos o librar una batalla interna contra ellos. Esa lucha solo los fortalecería, otorgándoles la misma atención que intentamos negarles. El camino estoico es más sutil y efectivo, consiste en redirigir nuestra energía hacia una acción concreta que demande nuestra presencia total, dejando que los pensamientos excesivos se desvanezcan naturalmente por falta de atención, como una lámpara a la que se le agota el combustible. Esta redirección no es una mera estrategia de distracción, es un acto de soberanía mental, una declaración silenciosa, pero poderosa de que somos nosotros quienes decidimos dónde invertir nuestra energía más preciada, nuestra atención consciente. Al elegir deliberadamente participar en una tarea específica, sea organizar nuestro espacio, realizar una caminata consciente o sumergirnos en la lectura de un texto significativo, estamos ejerciendo nuestra autoridad sobre el territorio de nuestra mente. La efectividad de esta práctica radica en su simplicidad. No requiere técnicas complejas de meditación ni años de entrenamiento mental, solo exige nuestra disposición a anclar nuestra conciencia en una acción presente, permitiendo que esa acción absorba la totalidad de nuestra atención. Es como dirigir un haz de luz concentrada hacia un punto específico, iluminándolo con una claridad que disipa las sombras circundantes. Esta práctica tiene un efecto secundario notable, nos reconecta con el poder transformador de la acción. En un estado de pensamiento excesivo, tendemos a sobrevalorar el pensamiento mismo, como si la mera contemplación de un problema pudiera resolverlo. La acción deliberada rompe este hechizo, recordándonos que somos seres encarnados cuya naturaleza se realiza plenamente no solo en el pensar, sino también en el hacer. Al alinear nuestros pensamientos con nuestras acciones, creamos una coherencia interna que fortalece nuestra sensación de integridad personal. Ya no estamos divididos entre lo que pensamos y lo que hacemos, somos una unidad indivisible cuya energía fluye armónicamente en la dirección de nuestros valores y propósitos más profundos. Esta alineación no solo silencia el ruido del pensamiento excesivo, sino que también genera una profunda satisfacción, un sentimiento de estar viviendo en concordancia con nuestra verdadera naturaleza. Es importante entender que esta práctica no busca la eliminación completa del pensamiento, un objetivo imposible y contraproducente, sino el cultivo de una relación más consciente y equilibrada con nuestra actividad mental. No reprimimos los pensamientos, simplemente elegimos no alimentarlos con la energía de nuestra atención cuando no nos sirven. Es como aprender a dejar que las nubes pasen por el cielo sin intentar atraparlas o dispersarlas. Con el tiempo, esta práctica consistente de redirigir nuestra energía hacia la acción deliberada fortalece nuestra capacidad de discernimiento. Desarrollamos un sentido intuitivo de qué pensamientos merecen nuestra atención y cuáles son simplemente patrones habituales de rumiación que podemos dejar pasar. Esta discriminación sabia es el músculo mental que, como cualquier otra facultad, se fortalece con el ejercicio regular. Lo que una vez pareció una marea imparable de pensamiento excesivo, se revela entonces como lo que siempre fue un hábito mental que puede ser transformado a través de la práctica consciente. La mente que antes erraba sin rumbo como un barco sin timón, encuentra ahora su norte en la brújula de la acción presente, navegando con propósito y claridad incluso en las aguas más turbulentas de la experiencia humana. Lección 5. Observa tus pensamientos como entidades separadas de tu esencia. La mente humana posee una cualidad extraordinaria, la capacidad de observarse a sí misma. Esta facultad reflexiva que nos distingue en el reino animal es tanto nuestro mayor don como potencialmente nuestra mayor fuente de sufrimiento. Cuando perdemos de vista esta capacidad de autoobservación, nos identificamos completamente con el contenido de nuestra mente, confundiendo nuestros pensamientos con nuestra identidad esencial. Es como si el océano se confundiera con una sola de sus olas, olvidando su vastedad y profundidad inherentes. En el mundo contemporáneo,
donde la información nos bombardea constantemente como granizo en una tormenta, esta confusión se intensifica. Nuestras mentes se llenan de interrogantes incesantes, y si fracaso, ¿qué pensarán los demás? ¿Habré tomado la decisión correcta? Estas preguntas, multiplicándose como células en división, crean una niebla mental que oscurece nuestra claridad interior y nos desconecta de nuestra naturaleza más profunda. Marco Aurelio, ese emperador filósofo que gobernaba un imperio mientras cultivaba la sabiduría interior, comprendió esta dinámica cuando escribió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Esta observación profunda no es una invitación a perfeccionar obsesivamente cada pensamiento, sino a reconocer que nuestra experiencia vital está condicionada por nuestra relación con nuestra actividad mental. La técnica de visualizar nuestros pensamientos como entidades externas no busca demonizarlos ni reprimirlos. No estamos en guerra con nuestra mente, sino que aspiramos a establecer una relación más consciente y equilibrada con ella. Esta visualización nos permite reconocer que, así como no somos la ropa que vestimos, tampoco somos los pensamientos que temporalmente habitan nuestra conciencia. Imaginar esos pensamientos intrusivos como nubes pasajeras sobre una montaña majestuosa nos proporciona una metáfora poderosa para nuestra verdadera naturaleza. La montaña, sólida, inamovible, arraigada profundamente en la tierra, representa nuestra esencia, mientras que las nubes transitorias, cambiantes, a veces oscuras y amenazantes, otras veces ligeras y luminosas, simbolizan nuestros estados mentales pasajeros. Esta práctica de desidentificación no es un mero ejercicio intelectual, es una experiencia directa de libertad interior. Cuando observamos un pensamiento perturbador como no soy lo suficientemente bueno y reconocemos que es solo un evento mental temporal, no una verdad absoluta sobre nuestra identidad, creamos un espacio de libertad donde antes solo había constricción. Es como si abriéramos una ventana en una habitación que se había vuelto sofocante, permitiendo que entre el aire fresco de una perspectiva más amplia. El estoicismo nos enseña a observar sin involucrarnos emocionalmente, a ser testigos de nuestra experiencia sin ser arrastrados por ella. Podemos imaginar nuestros pensamientos intrusivos como burbujas que se forman en la superficie de un estanque tranquilo. Los observamos surgir, flotar por un momento y finalmente disolverse, sin necesidad de intervenir en su ciclo natural. Esta observación desapegada no es indiferencia, sino claridad, no es disociación, sino discernimiento. Con la práctica regular, este ejercicio de visualización crea un reflejo mental que nos permite desvincularnos de los pensamientos antes de que se conviertan en una tormenta emocional. Desarrollamos la capacidad de reconocer: estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso, en lugar de la identificación automática, soy un fracaso. Esta sutil pero profunda distinción cambia completamente nuestra experiencia de vida. A medida que fortalecemos esta capacidad de distanciamiento sabio, nos volvemos cada vez más hábiles en distinguir entre el contenido cambiante de nuestra mente y nuestra conciencia testigo, esa dimensión de nuestro ser que permanece constante e imperturbable en medio de la fluctuación de pensamientos y emociones. Esta distinción actúa como un escudo protector contra el pensamiento excesivo, similar a la forma en que los tapones para los oídos nos protegen del ruido excesivo sin aislarnos por completo del mundo exterior. La práctica regular de esta visualización nos permite reclamar gradualmente nuestro territorio mental y nuestra paz interna. Cada vez que nos detenemos para observar un pensamiento perturbador, en lugar de identificarnos con él, estamos plantando una semilla de libertad que eventualmente florecerá en una mayor serenidad y presencia. No estamos reprimiendo ni negando nuestros pensamientos, sino relacionándonos con ellos desde una posición de mayor ecuanimidad y sabiduría. Con el tiempo, esta práctica nos revela una verdad transformadora.
no somos nuestros pensamientos, somos el espacio consciente en el que los pensamientos surgen y desaparecen. Esta comprensión no es meramente teórica, sino visceral. No es algo que simplemente sabemos, sino algo que experimentamos directamente en momentos de claridad. Y en esa experiencia directa, encontramos una libertad que ninguna circunstancia externa puede otorgar o arrebatar, la libertad de ser testigos de nuestra vida, sin estar completamente identificados con sus dramas pasajeros. Lección 6. Delimita un tiempo específico para tus preocupaciones. Las preocupaciones, esas persistentes compañeras de nuestra existencia, poseen una cualidad única, su capacidad para infiltrarse en cada momento de nuestro día, como agua que se filtra a través de las grietas más imperceptibles. Son como actores no invitados que se niegan a abandonar el escenario de nuestra mente, reclamando atención incluso cuando intentamos concentrarnos en otras escenas de nuestra vida, el trabajo, las relaciones, el descanso. Esta presencia constante de la preocupación es especialmente pronunciada en el mundo moderno, donde la línea entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal se ha desdibujado, donde estamos perpetuamente conectados a fuentes de información que alimentan nuestras ansiedades, donde incluso nuestros momentos de ocio están frecuentemente contaminados por la sensación de que deberíamos estar haciendo algo más productivo o importante. Epicteto, ese maestro estoico cuya sabiduría ha atravesado los siglos, nos ofrece una perspectiva liberadora cuando dice: si quieres mejorar, sé contento con ser considerado tonto y estúpido. Esta afirmación, aparentemente desconectada de nuestra lucha con las preocupaciones, contiene en realidad una profunda verdad. Muchas de nuestras ansiedades surgen del temor al juicio ajeno, de la presión por aparecer siempre competentes, informados y en control. Cuando estamos dispuestos a soltar esta imagen, encontramos una libertad sorprendente. La técnica de asignar un periodo específico a nuestras preocupaciones representa una aplicación práctica de este principio. En lugar de permitir que las ansiedades colonicen cada hora de nuestro día, les asignamos un tiempo definido, como un director que programa una audición específica para ciertos actores, en lugar de permitirles interrumpir ensayos aleatorios. Este enfoque no busca reprimir nuestras preocupaciones, un esfuerzo generalmente contraproducente, sino redirigirlas hacia un canal constructivo. Les estamos diciendo: no voy a ignoraros, os daré mi plena atención, pero en mis términos, no en los vuestros. Esta delimitación temporal representa un acto de soberanía sobre nuestra experiencia mental. Practicar esta técnica requiere disciplina y consistencia. Seleccionamos un periodo específico cada día, quizás 20 minutos en la tarde, después del trabajo, pero antes de la cena, durante el cual nos sumergimos plenamente en nuestras preocupaciones. Durante este tiempo designado, no evitamos ningún pensamiento ansioso. Por el contrario, los examinamos con atención deliberada, escribiendo cada preocupación, explorando sus raíces, evaluando su probabilidad real y considerando posibles respuestas. Este proceso de examen consciente a menudo revela algo sorprendente. Muchas de nuestras preocupaciones, cuando se exponen a la luz clara de la atención plena, resultan ser como sombras que parecen amenazantes en la penumbra, pero pierden su poder cuando encendemos la luz. Descubrimos que algunas son extremadamente improbables, otras están completamente fuera de nuestro control, y algunas pueden abordarse con acciones concretas que hemos estado posponiendo. Lo más transformador de esta práctica es lo que ocurre fuera del periodo designado para preocuparse. Cuando un pensamiento ansioso surge durante el día, en lugar de seguir su hilo hasta perdernos en un laberinto de inquietud, podemos decirle con firmeza pero sin hostilidad: te escucharé completamente, pero durante mi tiempo de preocupación. Ahora voy a continuar con mi vida presente. Podemos incluso anotar brevemente la preocupación para asegurarnos de que será atendida más tarde. Esta respuesta entrena gradualmente a nuestra mente para compartimentar las preocupaciones,
en lugar de permitirles contaminar cada experiencia. Es como enseñar a un niño que hay un momento y un lugar para ciertos comportamientos. Con el tiempo, la mente aprende que las preocupaciones tendrán su espacio y, paradójicamente, esto reduce su urgencia de manifestarse constantemente. Al contener nuestras preocupaciones dentro de límites temporales específicos, recuperamos vastos territorios de nuestra experiencia diaria. Conversaciones que antes estaban ensombrecidas por ansiedades persistentes se vuelven más presentes y conectadas. Tareas que realizábamos con una parte significativa de nuestra atención secuestrada por preocupaciones recuperan su potencial para el disfrute y la excelencia. Incluso nuestro descanso se profundiza cuando no está fragmentado por la intrusión constante de inquietudes. Esta práctica es como ordenar una habitación mental caótica, colocando cada pensamiento en su lugar apropiado y creando espacio para respirar entre nuestras obligaciones y preocupaciones. No se trata de una negación tóxica ni de un optimismo forzado, sino de un enfoque pragmático que reconoce tanto la realidad de nuestras inquietudes como nuestro derecho a no ser dominados por ellas. Con consistencia, descubrimos que muchas preocupaciones pierden su poder cuando no se les permite vagar libremente por los pasillos de nuestra mente. Al igual que conversaciones difíciles que posponemos indefinidamente suelen crecer en nuestra imaginación hasta proporciones monstruosas, nuestras preocupaciones desatendidas tienden a expandirse más allá de sus dimensiones reales. Al enfrentarlas directamente durante nuestro tiempo designado, las redimensionamos a su tamaño auténtico, ni minimizándolas irresponsablemente, ni permitiéndoles crecer hasta proporciones mitológicas. La vida se vuelve así más ligera, no porque nuestros desafíos hayan desaparecido, sino porque aprendemos a llevarlos con mayor equilibrio y perspectiva, como un viajero que ha aprendido a empacar solo lo esencial, en lugar de cargar con todo su guardarropa para cada travesía. Lección 7. Descompone la montaña en piedras manejables. Cuando el pensamiento excesivo nos asalta, experimentamos nuestras preocupaciones y desafíos como masas monolíticas, montañas impenetrables que bloquean nuestro horizonte y proyectan sombras interminables sobre nuestro paisaje mental. Esta percepción de nuestros problemas como entidades indivisibles, como rocas gigantescas imposibles de mover, no es accidental, es el resultado natural de una mente abrumada que ha perdido su capacidad para discriminar y analizar con claridad. En nuestro mundo contemporáneo, caracterizado por la complejidad creciente y las demandas multifacéticas, esta sensación de estar aplastado bajo el peso de nuestras responsabilidades y preocupaciones se ha vuelto casi endémica. Las expectativas constantes de alto rendimiento en todas las áreas de la vida, profesional, relacional, física, espiritual, crean una presión asfixiante que puede paralizarnos con indecisión y miedo, impidiéndonos dar incluso el primer paso hacia la resolución de nuestros desafíos. Marco Aurelio, ese emperador filósofo que gobernaba un imperio mientras enfrentaba los mismos dilemas humanos que nosotros, nos ofrece una perspectiva transformadora cuando escribe: el obstáculo en el camino se convierte en el camino. Esta profunda observación nos invita a considerar que lo que percibimos como barreras insuperables pueden ser precisamente los medios de nuestro crecimiento y progreso. La técnica de descomponer los pensamientos abrumadores en pasos concretos es una aplicación práctica de esta sabiduría estoica. No se trata de negar la magnitud real de nuestros desafíos, sino de transformar nuestra relación con ellos, convirtiendo lo aparentemente insuperable en una serie de acciones manejables que podemos emprender una a una. Cuando nos enfrentamos a una preocupación compleja o un problema multidimensional, el primer paso es resistir la tendencia de nuestra mente a percibir el desafío como una entidad monolítica. En lugar de preguntarnos, ¿cómo puedo resolver este problema imposible?, indagamos, ¿cuál es el primer paso pequeño y concreto que puedo dar ahora mismo? Esta simple reorientación cambia radicalmente nuestra experiencia,
trasladándonos desde la parálisis de la abrumación hacia el movimiento de la acción específica. Imagina a un escritor novato abrumado ante la perspectiva de escribir su primera novela. Visto como una totalidad, el proyecto parece imposible: cientos de páginas, docenas de personajes, múltiples tramas interconectadas, pero descompuesto en pasos concretos. Escribir un bosquejo de personaje hoy, desarrollar una escena mañana, investigar un entorno histórico el día siguiente, lo imposible se vuelve factible, incluso estimulante. Esta descomposición no es meramente una estrategia de gestión del tiempo o productividad, es una transformación alquímica de nuestra energía mental. En lugar de desperdiciar nuestra capacidad cognitiva en preocuparnos por la totalidad abrumadora del problema, la canalizamos hacia la acción concreta que está directamente frente a nosotros. Es como desenredar un nudo complejo, trabajando en una sola sección a la vez, en lugar de tirar frenéticamente de todos los hilos. La efectividad de este enfoque reside en su capacidad para convertir la energía de preocupación, que es inherentemente dispersa y agotadora, en energía de acción, que es naturalmente enfocada y energizante. Cada pequeño paso completado no solo nos acerca a la resolución del desafío, sino que también genera un sentido de competencia y momentum que contrarresta la sensación de impotencia que alimenta el pensamiento excesivo. Con la práctica constante de esta técnica, desarrollamos una nueva relación con los desafíos complejos. En lugar de retroceder instintivamente ante su aparente enormidad, aprendemos a verlos como oportunidades para el ejercicio de nuestra capacidad de discriminación y acción secuencial. La montaña que una vez nos pareció imposible de escalar, se revela como una serie de pasos individuales, cada uno completamente manejable con los recursos que ya poseemos. Esta perspectiva nos enseña paciencia y perseverancia, virtudes esenciales en un mundo que privilegia la gratificación inmediata y las soluciones instantáneas. Aceptamos que los desafíos significativos requieren tiempo y esfuerzo sostenido, y encontramos satisfacción no solo en el destino final, sino en cada paso del camino que nos conduce hacia él. Con el tiempo, lo que una vez parecía insuperable queda atrás, no por un acto heroico de fuerza titánica, sino por la acumulación paciente de pequeñas acciones consistentes. El pensamiento excesivo, que se alimenta de la percepción de problemas insuperables, pierde su asidero cuando redefinimos nuestros desafíos como series de pasos concretos y alcanzables. El filósofo Lao Tzu lo expresó con elegante simplicidad: un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. La sabiduría estoica complementa esta perspectiva, recordándonos que no solo comienza con un paso, sino que consiste enteramente en pasos individuales, cada uno valioso en sí mismo, cada uno una expresión de nuestra capacidad para responder con inteligencia y determinación a los desafíos que la vida nos presenta. Lección 8. Busca perspectivas externas para iluminar tu camino. El pensamiento excesivo nos encierra en un laberinto de nuestra propia creación, donde cada pasillo conduce inevitablemente de vuelta a las mismas preocupaciones, las mismas dudas, los mismos temores. Como quien intenta encontrar la salida de un bosque denso usando siempre el mismo mapa defectuoso, nos encontramos recorriendo círculos interminables, convencidos de que estamos progresando cuando en realidad simplemente revisitamos territorio familiar, con una sensación creciente de frustración y desorientación. Esta naturaleza circular del pensamiento excesivo no es accidental, es inherente a cómo funciona nuestra mente cuando opera exclusivamente dentro de sus propios confines. Prisioneros de nuestras perspectivas limitadas, de nuestras experiencias pasadas y de nuestros patrones de pensamiento habituales, intentamos resolver problemas complejos utilizando las mismas herramientas conceptuales que han demostrado ser insuficientes una y otra vez. La tradición estoica reconoce esta limitación fundamental de la mente aislada. Un sabio antiguo nos advierte: consulta a tu amigo en todo,
especialmente en aquellos asuntos que te conciernen a ti mismo. Su consejo puede ser útil donde tu propio amor propio podría afectar tu juicio. Esta perspicacia sencilla pero profunda reconoce que nuestros juicios están inevitablemente coloreados por nuestros deseos, miedos y apegos, y que la visión de alguien no comprometido emocionalmente con nuestra situación puede ofrecer una claridad que nos resulta inaccesible. Buscar perspectivas externas no es un signo de debilidad intelectual o de incapacidad para pensar por uno mismo. Por el contrario, es una expresión de sabiduría madura, un reconocimiento de los límites inherentes a cualquier punto de vista individual. Incluso las mentes más brillantes y disciplinadas se benefician del contrapunto que ofrecen otras perspectivas, otros marcos de referencia, otras formas de interpretar la realidad. Esta apertura a la visión externa se manifiesta de diversas maneras. Puede ser la conversación profunda con un amigo de confianza, cuyo juicio respetamos, alguien que nos conoce lo suficientemente bien para entender nuestras circunstancias, pero que mantiene la independencia necesaria para ofrecernos un espejo honesto. Puede ser la orientación de un mentor que ha navegado aguas similares y puede compartir tanto sus éxitos como sus errores. O este puede ser el consejo profesional de un terapeuta o coach entrenado para ayudarnos a identificar patrones y bloques que permanecen invisibles para nosotros. La sabiduría acumulada en libros, especialmente aquellos que han resistido la prueba del tiempo, representa otra fuente invaluable de perspectivas externas. Las obras de filósofos, poetas y pensadores de diversas tradiciones nos ofrecen mapas alternativos, formas de entender la experiencia humana que pueden iluminar nuestros propios dilemas desde ángulos inesperados. Como señaló Marcel Proust, el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. El acto de articular nuestros pensamientos a otra persona tiene un valor que trasciende el consejo que podamos recibir. Al expresar en palabras lo que hasta ahora solo ha existido como un torbellino mental interno, creamos una distancia saludable entre nosotros y nuestras preocupaciones. Los pensamientos que parecían abrumadores cuando estaban encerrados en los confines de nuestra mente a menudo se revelan más manejables cuando los exponemos a la luz de la expresión compartida. Esta externalización no solo aclara nuestro pensamiento, sino que también alivia la carga emocional asociada con el pensamiento excesivo. Como señaló sabiamente Séneca, compartir es aliviar, una pena compartida es una pena disminuida. La sensación de estar solo con nuestras preocupaciones magnifica su poder percibido. Al compartirlas, rompemos el aislamiento que es terreno fértil para la rumiación mental. La perspectiva externa también nos ayuda a distinguir entre preocupaciones productivas que requieren acción y rumia improductiva que solo nos mantiene girando en círculos. Un buen confidente puede hacernos preguntas que nunca se nos ocurrirían, desafiarnos cuando estamos atrapados en patrones de pensamiento distorsionados y afirmarnos cuando nuestras preocupaciones tienen base legítima. Este proceso no representa una abdicación de nuestra responsabilidad de pensar por nosotros mismos, sino un enriquecimiento de nuestra capacidad para hacerlo. Al integrar perspectivas diversas, desarrollamos un pensamiento más matizado, más resistente y más adaptable. No abandonamos nuestra autonomía intelectual, sino que la nutrimos con la sabiduría colectiva que trasciende los límites de cualquier mente individual. En última instancia, buscar perspectivas externas nos recuerda una verdad fundamental que el pensamiento excesivo nos hace olvidar. Somos seres interdependientes, cuyo florecimiento está inextricablemente ligado a nuestra capacidad para conectar significativamente con otros. En la conexión auténtica con amigos, mentores y la sabiduría acumulada de la humanidad, encontramos no solo soluciones a problemas específicos, sino también el antídoto para la soledad existencial que a menudo subyace a nuestros patrones más profundos de pensamiento excesivo. Lección 9.
Exponerse voluntariamente a la incomodidad para fortalecer tu mente. En el núcleo de gran parte de nuestro pensamiento excesivo yace un impulso profundamente arraigado, la evitación del malestar. Como seres sintientes, estamos programados para buscar el placer y evitar el dolor, una tendencia evolutiva que ha asegurado nuestra supervivencia como especie. Sin embargo, en un mundo que ofrece comodidades sin precedentes y refuerza constantemente la noción de que la incomodidad es algo a evitar a toda costa, esta inclinación natural se ha transformado en una hipersensibilidad que nos deja mal equipados para enfrentar las inevitables dificultades de la vida. El pensamiento excesivo florece en este terreno de aversión al malestar. Cuando nos enfrentamos a situaciones potencialmente incómodas o desafiantes, nuestra mente genera escenarios infinitos, analizando cada posible resultado, buscando desesperadamente rutas de escape o estrategias de mitigación. Este proceso mental, aunque iniciado con la intención de protegernos, a menudo se convierte en una fuente de sufrimiento mayor que la incomodidad que intentamos evitar. La práctica estoica del malestar voluntario representa un contramovimiento radical a esta tendencia. En lugar de evitar sistemáticamente la incomodidad, nos exponemos deliberadamente a ella en dosis controladas, fortaleciendo así nuestra resistencia mental y emocional. Es un entrenamiento intencional, similar a cómo un atleta somete sus músculos a la tensión del ejercicio para desarrollar fuerza y resistencia. Esta práctica tiene raíces profundas en la tradición estoica. Séneca, uno de sus más elocuentes proponentes, aconsejaba: establece ciertos días en los que abandones incluso las necesidades más modestas y te enfrentes a las más duras privaciones, diciendo: esto es lo que temo. Este consejo reconoce una verdad psicológica fundamental: el miedo a la incomodidad suele ser más debilitante que la experiencia misma del malestar. En la vida contemporánea, podemos integrar esta antigua sabiduría de maneras accesibles pero significativas. Tomar una ducha fría cuando nuestro cuerpo anhela la comodidad del agua caliente. Ayunar por un día cuando estamos acostumbrados a satisfacer cada sensación de hambre. Caminar bajo la lluvia cuando instintivamente buscamos refugio. Dormir sin almohada cuando nuestro cuello protesta por el cambio. Estas pequeñas incomodidades elegidas no son actos de masoquismo, sino ejercicios deliberados en el desarrollo de nuestra fortaleza interior. Lo crucial de esta práctica es la intencionalidad. No se trata de glorificar el sufrimiento o de adoptar una austeridad extrema como estilo de vida permanente. Se trata de elegir conscientemente experiencias incómodas como medio para cultivar la libertad interior. Cuando nos exponemos voluntariamente a la incomodidad, demostramos a nuestra mente que podemos sobrevivir e incluso prosperar en condiciones menos que ideales. Esta exposición gradual tiene un efecto paradójico: al enfrentar regularmente pequeñas incomodidades elegidas, lo desconocido pierde su poder de aterrorizarnos. Nuestra zona de confort se expande. No porque las circunstancias externas siempre mejoren, sino porque nuestra capacidad para habitar con serenidad diversas condiciones se fortalece. Como señaló Marco Aurelio, si te angustias por algo externo, no es esto lo que te perturba, sino tu propio juicio sobre ello. Y está en tu poder cambiar este juicio ahora. El malestar voluntario nos entrena para distinguir entre la sensación física o emocional de incomodidad y el significado que le atribuimos. Aprendemos que podemos experimentar frío, hambre, cansancio o incertidumbre sin añadir capas de juicio, resistencia o dramatización que multiplican nuestro sufrimiento. La incomodidad sigue siendo incomodidad, pero pierde su poder de desestabilizarnos completamente. Esta práctica también nos libera de la tiranía de la comodidad absoluta como prerequisito para la felicidad. En una sociedad que constantemente nos vende la idea de que necesitamos condiciones perfectas
para sentirnos bien, el colchón ideal, la temperatura perfecta, el entorno impecable, redescubrimos nuestra capacidad innata para encontrar tranquilidad en circunstancias imperfectas. Esta independencia de las condiciones externas es la esencia misma de la libertad interior que el estoicismo busca cultivar. A nivel neurológico, la exposición voluntaria a la incomodidad reconfigura gradualmente nuestras respuestas al estrés. La amígdala, esa parte del cerebro responsable de nuestras reacciones de lucha o huida, se vuelve menos reactiva cuando le demostramos repetidamente que ciertas incomodidades no representan amenazas reales a nuestra supervivencia. Este recalibrado biológico reduce la tendencia al pensamiento catastrófico que alimenta el sobrepensamiento. Con el tiempo, esta práctica construye un núcleo interno de fortaleza que permanece estable incluso cuando las circunstancias externas fluctúan. Desarrollamos lo que los estoicos llamaban apatheia, no apatía en el sentido moderno de indiferencia, sino una imperturbabilidad serena frente a las vicisitudes de la fortuna. Esta cualidad no nos hace insensibles, sino soberanamente libres en nuestra respuesta a las condiciones cambiantes. Al practicar el malestar voluntario, cultivamos la confianza en nuestra capacidad para enfrentar lo desconocido. El futuro pierde parte de su poder para aterrorizarnos, no porque podamos predecirlo o controlarlo, sino porque sabemos por experiencia directa que podemos habitar con dignidad y presencia cualquier circunstancia que la vida nos presente. Esta confianza es el antídoto definitivo para el pensamiento excesivo que se alimenta precisamente de nuestra sensación de vulnerabilidad ante lo incierto. Lección 10. Contempla la brevedad de la vida para reajustar tus prioridades. En la vorágine de la existencia moderna, atrapados en la minucia de preocupaciones cotidianas y atados a pantallas que fragmentan nuestra atención, perdemos fácilmente de vista una verdad fundamental que los antiguos mantenían siempre presente. La vida es asombrosamente breve. Esta miopía temporal, esta incapacidad para percibir nuestra existencia en su totalidad, crea el terreno fértil donde el pensamiento excesivo prolifera, convirtiendo inquietudes momentáneas en obsesiones perennes y transformando contratiempos pasajeros en catástrofes aparentemente definitivas. El pensamiento excesivo prospera cuando perdemos el sentido de proporción, cuando carecemos de un marco de referencia que nos permita distinguir lo verdaderamente significativo de lo meramente urgente. Sin esta perspectiva amplia, nos encontramos atrapados en una visión microscópica de nuestra experiencia, donde cada problema parece ocupar la totalidad de nuestro horizonte, impidiéndonos ver el vasto paisaje de nuestra vida en su conjunto. Séneca, ese agudo observador de la naturaleza humana, identificó esta distorsión cuando escribió: «No se nos ha dado una vida corta, sino que la hacemos corta. No estamos mal provistos, sino que malgastamos lo que tenemos». Esta observación penetrante nos recuerda que la brevedad percibida de nuestra existencia no es simplemente un hecho biológico, sino también una consecuencia de cómo utilizamos el tiempo que se nos ha concedido. Cada hora dedicada al pensamiento obsesivo sobre asuntos que, en la gran escala de nuestra vida, resultarán insignificantes, es una hora que no hemos verdaderamente vivido. La práctica estoica de contemplar la transitoriedad de la vida, lo que los latinos llamaban memento mori, o recuerda que morirás, no es una invitación al nihilismo o la desesperación. Por el contrario, es una herramienta poderosa para restablecer la claridad de propósito y perspectiva que el pensamiento excesivo nos arrebata. Al recordarnos regularmente la finitud de nuestro tiempo, recalibramos naturalmente qué merece nuestra atención, qué vale la pena el gasto precioso de nuestras horas limitadas. Esta contemplación nos invita a dar un paso atrás y considerar nuestra vida no desde la perspectiva del momento presente, sino desde la perspectiva de su totalidad. Nos preguntamos: cuando mire hacia atrás desde el final de mis días,
¿Realmente importará esta preocupación que ahora consume mis pensamientos? ¿Qué lugar ocupará este problema actual en la narrativa completa de mi existencia? ¿Es este pensamiento repetitivo al que estoy entregando horas de mi vida realmente digno de tal inversión? Para integrar esta práctica en nuestra vida diaria, podemos establecer momentos regulares de reflexión donde conscientemente ampliamos nuestra perspectiva temporal. Quizás al final de cada día nos tomamos unos minutos para considerar las preocupaciones que han ocupado nuestra mente y situarlas en el contexto más amplio de nuestra vida entera. O tal vez, cuando nos encontramos atrapados en un ciclo de pensamiento obsesivo, pausamos deliberadamente para preguntarnos: desde mi lecho de muerte, ¿consideraré que esto merecía tanto de mi atención limitada? Esta práctica no pretende trivializar nuestras preocupaciones legítimas, ni sugerir una indiferencia estoica mal entendida hacia los desafíos reales. Algunas preocupaciones merecen genuinamente nuestra consideración sostenida, especialmente aquellas relacionadas con decisiones que tendrán impacto duradero en nuestra vida y en la de quienes amamos. Sin embargo, incluso estas preocupaciones significativas se benefician de ser contempladas desde la perspectiva de la transitoriedad, que nos ayuda a discernir qué aspectos son verdaderamente esenciales y cuáles son elaboraciones innecesarias de nuestra mente inquieta. La conciencia de la brevedad de la vida también nos ayuda a priorizar naturalmente nuestras preocupaciones, distinguiendo entre aquellas que requieren acción inmediata, las que merecen reflexión demorada y las que simplemente podemos dejar ir. Esta discriminación sabia es el antídoto para la tendencia del pensamiento excesivo a tratar todas las preocupaciones como igualmente urgentes, importantes y merecedoras de rumia interminable. Contemplar regularmente la transitoriedad de nuestra existencia tiene un efecto secundario paradójico, pero profundamente liberador: intensifica nuestra apreciación por el presente. Cuando reconocemos que cada momento es irrecuperable, que cada hora vivida es una hora menos en nuestro saldo vital, desarrollamos una sensibilidad más aguda a la riqueza de la hora. El pensamiento excesivo, que nos roba precisamente esta presencia, pierde su atractivo cuando comprendemos plenamente el costo que representa. Marco Aurelio, ese emperador filósofo que mantuvo la conciencia de la mortalidad incluso en las cumbres del poder, nos recuerda: pronto serás cenizas o esqueleto, un nombre, o ni siquiera un nombre. Esta contemplación, lejos de ser mórbida, es una invitación a vivir con urgencia existencial, no desde el miedo, sino desde la comprensión lúcida de que nuestro tiempo es el recurso más precioso y no renovable que poseemos. Permitir que la naturaleza efímera de la vida se convierta no en fuente de ansiedad, sino en una brújula que orienta nuestras decisiones y prioridades, es transformar lo que podría ser una verdad paralizante en un catalizador para una vida más plena, más consciente, paradójicamente, más serena. Cuando abrazamos la transitoriedad, el peso del pensamiento excesivo se aligera, reemplazado por la ligereza que surge de saber exactamente qué importa y qué podemos, con toda tranquilidad, dejar pasar. Lección 11. Practica la acción consciente como antídoto al pensamiento circular. En el corazón del pensamiento excesivo yace una contradicción fundamental. Creemos erróneamente que pensando más intensamente sobre un problema, encontraremos la solución perfecta que eliminará toda incertidumbre y garantizará el resultado deseado. Sin embargo, lo que experimentamos en realidad es un efecto inverso. Cuanto más vueltas damos mentalmente a una situación, más nos alejamos de la claridad y más nos hundimos en el pantano de la indecisión. Es como intentar aclarar agua turbia removiéndola constantemente, cuando lo que necesita es precisamente lo contrario:
la calma que permita que las partículas en suspensión se asienten naturalmente. Esta trampa cognitiva es especialmente perniciosa en la era contemporánea, donde la sobrevaloración del análisis intelectual y la disponibilidad constante de nueva información nos conduce a creer que siempre necesitamos más datos, más consideraciones, más perspectivas antes de actuar. Quedamos así suspendidos en un limbo de deliberación perpetua, postergando indefinidamente la acción mientras buscamos una certeza que, por la naturaleza misma de la existencia, nunca llegará completamente. Epicteto, ese maestro estoico que comprendió profundamente las dinámicas de la mente humana, nos ofrece una perspectiva liberadora cuando afirma: no expliques tu filosofía, realízala. Esta exhortación directa nos recuerda que la sabiduría no reside en la mera acumulación de conocimiento o en el refinamiento interminable del pensamiento, sino en su traducción a la acción concreta en el mundo. La práctica de la acción consciente como antídoto al pensamiento circular no consiste en actuar impulsivamente o sin reflexión. No se trata de saltar precipitadamente para escapar de la incomodidad de la incertidumbre. Se trata, más bien, de reconocer el punto donde el pensamiento adicional ya no añade valor, donde la deliberación se ha convertido en simple rumiación, y dar entonces el paso hacia la acción informada, pero decisiva. Esta transición del pensamiento a la acción requiere el cultivo de lo que podríamos llamar sabiduría cinética, la comprensión de que ciertas verdades solo se revelan a través del movimiento, no a través de la contemplación estática. Hay dimensiones de conocimiento que solo se desbloquean cuando ponemos en práctica lo que creemos entender, cuando arriesgamos la imperfección de la acción frente a la ilusión de perfección que el pensamiento excesivo nos promete falsamente. Para implementar esta práctica en nuestra vida cotidiana, podemos establecer lo que los psicólogos llaman reglas heurísticas o atajos decisionales que nos permitan reconocer cuándo es tiempo de dejar de pensar y comenzar a actuar. Por ejemplo, podríamos adoptar la regla de que después de considerar 3 alternativas principales para una decisión, nos comprometeremos con la que parezca más adecuada en ese momento, confiando en que la acción misma revelará si nuestra elección fue óptima. O podríamos establecer límites temporales para determinadas deliberaciones. Dedicaré 30 minutos a considerar este problema y luego actuaré con la mejor información disponible. Este tipo de restricciones autoimpuestas funcionan como guardarraíles que nos mantienen en el camino productivo del pensamiento sin permitirnos desviarnos hacia el territorio estéril de la rumiación. La acción consciente tiene un poder clarificador que el pensamiento por sí solo no puede igualar. Cuando actuamos, interactuamos directamente con la realidad en lugar de con nuestras representaciones mentales de ella. Esta interacción proporciona retroalimentación inmediata y concreta que ningún proceso puramente mental puede generar. Como señaló el filósofo pragmatista William James, mi primera acción, revelada a mí por mi primer sentimiento, modelará mis primeros sentimientos de maneras que no podría prever completamente. Además, la acción tiene un efecto energizante que contrarresta el agotamiento mental producido por el pensamiento excesivo. Mientras que la rumiación drena nuestra vitalidad y aumenta nuestra sensación de impotencia, la acción decidida, incluso cuando es imperfecta, genera momentum y refuerza nuestra autoeficacia, nuestra creencia en nuestra capacidad para influir significativamente en nuestras circunstancias. Es importante reconocer que la acción consciente no siempre producirá los resultados que esperamos. Habrá fracasos, reveses y consecuencias imprevistas. Sin embargo, incluso estos resultados subóptimos tienen valor informativo que el pensamiento especulativo nunca podría proporcionar. Como observó Edison después de numerosos intentos fallidos en su búsqueda de un filamento viable para la bombilla eléctrica, no he fracasado. Simplemente he encontrado 10,000 formas que no funcionan.
La práctica consistente de la acción consciente transforma gradualmente nuestra relación con la incertidumbre. En lugar de verla como un enemigo a eliminar a través del pensamiento exhaustivo, la reconocemos como una condición ineludible de la existencia con la que podemos aprender a navegar hábilmente. Desarrollamos lo que el psicólogo Philip Zimbardo llama orientación hacia el presente. La capacidad de actuar decisivamente en el momento actual sin quedar paralizados por preocupaciones futuras o remordimientos pasados. Con el tiempo, esta práctica nos libera de la ilusión de control total que alimenta el pensamiento excesivo. Aceptamos que no podemos anticipar todas las variables, eliminar todos los riesgos o garantizar todos los resultados. Y en esta aceptación encontramos, paradójicamente, una forma más auténtica y efectiva de influir en nuestro destino, no a través del control obsesivo del pensamiento, sino a través del compromiso valiente con la acción imperfecta, pero intencionada. Como escribió Goethe en una frase que captura la esencia de esta sabiduría, sea cual sea lo que puedas hacer, o sueñes que puedes hacer, comiénzalo. La audacia tiene genio, poder y magia en ella. Esta invitación a la acción valiente resuena profundamente con la enseñanza estoica de que nuestra libertad reside no en el control de las circunstancias externas, sino en la elección de nuestra respuesta a ellas. Lección 12. Desarrolla rituales significativos para anclar tu mente en el presente. El pensamiento excesivo prospera en la ausencia de estructura, en los espacios vacíos donde la mente, sin dirección consciente, gravita naturalmente hacia patrones habituales de preocupación y análisis circular. Esta tendencia se intensifica en nuestro mundo contemporáneo, caracterizado por la fragmentación de la experiencia, la erosión de tradiciones culturales que antes proporcionaban marcos de significado, y la disponibilidad constante de distracciones digitales que nos mantienen en un estado de atención parcial continua. En este contexto, los rituales, secuencias de acciones realizadas con atención e intención, emergen como poderosos antídotos contra la dispersión mental que alimenta el pensamiento excesivo. No hablamos aquí necesariamente de rituales en un sentido religioso, aunque estos ciertamente pueden cumplir esta función, sino de prácticas estructuradas que, a través de su repetición significativa, crean islas de orden y sentido en el mar caótico de la experiencia moderna. Marco Aurelio, quien gobernaba un imperio mientras cultivaba su jardín interior, nos ofrece una perspectiva valiosa cuando escribe: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta observación reconoce que nuestro bienestar mental no es resultado del azar o de circunstancias externas, sino de cómo cultivamos y dirigimos nuestra atención. Los rituales representan precisamente este cultivo intencional, esta jardinería de la conciencia que crea condiciones favorables para pensamientos que nutren en lugar de pensamientos que agotan. La práctica de rituales significativos opera simultáneamente en múltiples niveles. A nivel neurológico, establece patrones predecibles que calman el sistema nervioso, reduciendo la activación de circuitos asociados con la ansiedad y la rumiación. A nivel psicológico, proporciona un sentido de continuidad y coherencia en medio del cambio constante, anclando nuestra identidad en prácticas que reflejan nuestros valores más profundos. A nivel existencial, conecta nuestras acciones cotidianas con significados que trascienden lo inmediato, situando nuestras preocupaciones particulares en un contexto más amplio. Para implementar esta práctica en nuestra vida diaria, podemos desarrollar rituales matutinos que establezcan el tono para el día, creando un espacio de claridad antes de que las demandas externas comiencen a multiplicarse. Estos pueden incluir momentos de quietud contemplativa, escritura reflexiva, movimiento corporal consciente o la lectura de textos inspiradores que nos conecten con perspectivas más amplias que nuestras preocupaciones inmediatas. El filósofo Pierre Hadot,
estudioso de las prácticas espirituales de la antigüedad, señala que los estoicos utilizaban ejercicios espirituales diarios para transformar su relación con los pensamientos y las circunstancias externas. Estos ejercicios no eran meras técnicas de autoayuda, sino prácticas profundamente enraizadas en una comprensión filosófica de la naturaleza humana y su lugar en el cosmos. Nuestros rituales contemporáneos pueden inspirarse en esta tradición, combinando acciones físicas concretas con intenciones contemplativas más amplias. Los rituales de transición son particularmente valiosos para contrarrestar el pensamiento excesivo. Estos son prácticas que marcan el paso de un contexto a otro, del trabajo al hogar, de la vigilia al sueño, de la soledad a la compañía, ayudándonos a depositar las preocupaciones propias de un ámbito antes de entrar en otro. Pueden ser tan simples como cambiar conscientemente de ropa, realizar una breve meditación o dar un paseo que sirva como puente entre diferentes actividades. Los rituales relacionados con los ciclos naturales, las estaciones, las fases lunares, los solsticios y equinoccios nos reconectan con ritmos mayores que nuestros ciclos de preocupación personal. Al sincronizar algunas de nuestras prácticas con estos ciclos, situamos nuestras experiencias individuales en el contexto más amplio de los procesos naturales, ganando perspectiva sobre nuestras preocupaciones temporales. La comida ritual, cuando se practica con atención plena, transforma un acto cotidiano en una oportunidad para anclar la mente en el presente. Preparar los alimentos con conciencia, establecer el espacio donde se comerá, expresar gratitud antes de comenzar y saborear cada bocado con atención completa, estas prácticas simples pero poderosas nos devuelven al momento presente, contrarrestando la tendencia de la mente a divagar hacia el pasado o el futuro. Los rituales compartidos con otros, ya sea la comunidad más amplia o nuestro círculo íntimo, ofrecen una dimensión adicional de beneficio. Al participar en prácticas significativas con otros, experimentamos una conexión que trasciende los límites del yo individual, proporcionando una perspectiva que relativiza nuestras preocupaciones personales. Como señaló el antropólogo Víctor Turner, los rituales colectivos pueden generar un estado de comunitas, un sentimiento de igualdad, solidaridad y conexión que temporalmente disuelve las barreras sociales y personales. Es crucial entender que el poder de los rituales no reside en su complejidad o en su adherencia a fórmulas específicas, sino en la calidad de atención e intención que aportamos a ellos. Un ritual simple realizado con presencia plena tendrá un impacto mucho mayor que elaboradas ceremonias ejecutadas mecánicamente. La clave es la congruencia entre la acción externa y la disposición interna. Con el tiempo, la práctica consistente de rituales significativos crea una arquitectura invisible que sostiene nuestra vida mental, proporcionando puntos de anclaje que nos devuelven al presente cuando la mente tiende a perderse en el laberinto del pensamiento excesivo. Como pilares que sostienen el techo de una casa, estos rituales crean un espacio protegido donde podemos habitar más plenamente nuestra experiencia, menos arrastrados por corrientes de preocupación y más capaces de responder con sabiduría a lo que cada momento requiere. Epicteto nos recuerda: no busques que las cosas ocurran como las deseas, sino deséalas como ocurren, y así tu vida fluirá serenamente. Los rituales significativos cultivan precisamente esta capacidad para aceptar lo que es, no desde la resignación pasiva, sino desde un compromiso activo con la realidad tal como se presenta momento a momento. En este estado de presencia anclada, el pensamiento excesivo encuentra poco terreno fértil, reemplazado por una atención receptiva que permanece abierta a la vida en toda su complejidad e impredecibilidad. Has llegado al final de este recorrido por las enseñanzas estoicas para liberarte del pensamiento excesivo, pero en realidad este es solo el comienzo de tu verdadero trabajo. Las palabras que has leído, por sabias o elocuentes que puedan parecer, son apenas semillas que deben ser plantadas en el suelo fértil de la práctica diaria.
sin aplicación, sin el compromiso inquebrantable de transformar estas ideas en acciones concretas, seguirán siendo meras abstracciones, conocimiento estéril, que no produce el fruto de la libertad mental que buscas. La decisión ahora está enteramente en tus manos. Puedes cerrar estas páginas y continuar como antes, permitiendo que el hábito del pensamiento excesivo consuma tus días, robándote la paz y la claridad que son tu derecho de nacimiento. O puedes elegir el camino más difícil, pero infinitamente más gratificante. La aplicación consistente y valiente de estas enseñanzas, transformándolas no en ideales distantes, sino en prácticas vivas que reconfiguran gradualmente tu relación con tu mente. No hay término medio en esta encrucijada. El pensamiento excesivo no disminuye por sí solo. Cada día que permites que este hábito continúe sin desafiarlo, se fortalece, profundizando los surcos neurales por los que tu mente transita automáticamente. La postergación no es neutralidad, es una decisión activa de continuar en el camino del sufrimiento autoimpuesto. Marco Aurelio nos recuerda con su característica franqueza: muy pronto estarás muerto, y aún no eres simple ni imperturbable, ni libre de la sospecha de ser dañado por cosas externas, ni benevolente hacia todos, ni has descubierto que la sabiduría reside únicamente en acciones justas. Su advertencia atraviesa los siglos para recordarnos la urgencia de nuestra tarea. El tiempo es finito, y cada momento perdido en la prisión del pensamiento excesivo es un momento que no regresará. Aquellos que han recorrido este camino antes que tú, los filósofos estoicos, cuya sabiduría hemos explorado, pero también innumerables hombres y mujeres comunes que han aplicado estas enseñanzas en las circunstancias ordinarias y extraordinarias de sus vidas, testifican unánimemente: la libertad mental es posible. No es una promesa vacía ni un ideal inalcanzable, sino una realidad viviente disponible para quienes tienen el coraje de confrontar sus hábitos mentales arraigados y la perseverancia para cultivar nuevos patrones de pensamiento. El camino no será lineal ni siempre aparente. Habrá días de claridad cristalina y días de confusión desalentadora, momentos de progreso evidente y periodos de aparente retroceso. Pero a través de todo ello, mantén la convicción de que cada esfuerzo consciente, cada pequeño acto de presencia, cada instante en que eliges soltar en lugar de aferrarte, está contribuyendo a tu liberación gradual, pero inevitablemente del pensamiento excesivo. No permitas que el perfeccionismo, esa sutil forma de pensamiento excesivo disfrazada de aspiración virtuosa, te impida comenzar o continuar. La práctica imperfecta realizada consistentemente transformará tu mente más profundamente que la práctica perfecta postergada indefinidamente por miedo a errar. Como señaló Epicteto, si quieres mejorar, debes estar dispuesto a que te consideren tonto e insensato en asuntos mundanos. Ha llegado el momento de la elección definitiva: continuar en la familiar pero dolorosa prisión del pensamiento excesivo, o dar el paso hacia la libertad desconocida, pero infinitamente más vital, que te espera más allá de los muros de tus patrones mentales habituales. Nadie puede hacer esta elección por ti, y nadie más experimentará las consecuencias de tu decisión. Elige la libertad. Elige la práctica. Elige la vida que se despliega completamente solo cuando dejamos de pensar excesivamente sobre ella y comenzamos a vivirla plenamente, momento a momento, con la claridad, serenidad y propósito que Marco Aurelio y los estoicos nos han mostrado posible. El tiempo para comenzar no es mañana, ni cuando las circunstancias sean ideales, ni cuando te sientas completamente preparado. Es ahora, siempre ahora, en este único momento que realmente poseemos.